Temas, retomando lo que ha marcado la agenda en estos últimos días, la Contraloría General de la República solicitó un informe al Ministerio de Justicia por los 13 indultos otorgados por el presidente de la República. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos para esto en contacto con el senador socialista y exministro del Interior, José Miguel Insulza. Muchísimas gracias, senador, por este contacto y muy buen día. Muy bien, muchas gracias, gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Bien, a ver, partamos por el tema de los indultos y con lo último, que es este requerimiento que ha hecho la Contraloría General de la República, un informe que se le ha pedido al Ministerio de Justicia con el detalle de estos 13 indultos otorgados por el presidente. ¿Qué le parece que el ente contralor pida esta información? Bueno, mire, me parece que es normal, porque finalmente los indultos se dan por decreto, y de los decretos toma razón la Contraloría. Entonces, la verdad es que creo que simplemente se está pidiendo los antecedentes para poder hacer la toma de razón. Y yo creo que si esto está bien, como esto está bien ajustado a la ley, no creo que haya ningún problema. Por lo que usted si ha conocido... la concesión de indultos... Sí, sí, senador, termine. La concesión de indultos es una prerrogativa del presidente de la República, no está considerado que haya ningún tipo de fundamentaciones ni nada por el estilo. Deberían haberlas, por cierto, pero lo que a la Contraloría le corresponde es tomar razón del decreto, simplemente. Y probablemente el Contralor quiere saber bien de qué está tomando razón. Senador, por lo que usted ha conocido en estos últimos días, ¿se queda con la sensación de que estos indultos se otorgaron de buena forma? La propia vocera ha reconocido que el presidente no tuvo toda la información a la vista. Desde la oposición presionan para que incluso se pudieran revisar estos indultos que han sido otorgados por el presidente. ¿Usted se queda tranquilo? ¿Cree que el gobierno ha hecho bien estos decretos de indulto? Mire, yo estas son dos preguntas. En una yo diría que los decretos ya están entregados y benefician a personas. Y por lo tanto quitarle a la gente un beneficio como ese no creo que sea muy posible. O sea, revocarlos no está previsto que se revoquen los decretos, y eso no se podría hacer, por lo tanto, en un sistema de derecho público como el que tenemos. En segundo lugar, si fueron bien otorgados o no fueron otorgados, es una decisión del presidente de la República. Él tiene que, sí, mire, por ejemplo, cuando se otorgan libertades condicionales, hay informes también de Gendarmería, por cierto, pero eso no significa que los jueces que los otorgan tengan que escuchar los informes de Gendarmería. Eso es siempre optativo, por lo tanto, el presidente de la República puede haber tenido o no los informes. Si no los tuvo, me parecería grave, me parecería un error grave. Pero eso no le quita la legalidad a la decisión presidencial, que no está necesariamente sujeta a esos informes. Ya, pero aquí la propia vocera ha reconocido que no tuvo toda la información. Usted dice, si no hubiesen estado estos informes me parecería un error grave. La propia vocera ha dicho que el presidente no tuvo toda la información a la vista. Es más, dijo que si hubiese tenido la información, seguramente la situación habría sido distinta, dando a entender que a lo mejor algunos de estos decretos de indulto no se habrían ejecutado. Bueno, yo supongo que por eso el presidente habló de desprolijidades, y tal vez una de esas desprolijidades fue que no le entregaron toda la información. Pero lo que reitero es lo siguiente: yo no sé cuál es el estado del decreto, pero si el decreto está firmado y entregado a la Contraloría, ya no hay mucho que hacer. No hay muchos cambios que se puedan hacer. Yo no estoy cuestionando, no estoy diciendo que me parezca bien o mal, estoy diciendo que legalmente no veo cómo se podrían revocar eso. Ayer hablábamos con Isidro Solís, que nos decía que sí había algunas vías, que se podía ir o a la Contraloría o al Tribunal Constitucional, que entiendo que es algo que además va a hacer la oposición, y que sí se podría tratar de retrotraer, que es distinto el efecto que tendría eso, porque aquí quienes han recibido este indulto podrían alegar que hay un derecho adquirido, que es retomar la libertad después de estos decretos. Pero él señalaba, y hay otros juristas que también han dicho, que el gobierno podría intentar retrotraerlo. Si existiera la alternativa, entendiendo que esto es una discusión jurídica, ¿usted cree que el gobierno debiese intentar retrotraer estos indultos? Yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y ya realmente no puede deshacerlo. Ahora, yo no soy un jurista, a lo mejor los juristas tienen otras ideas y estas discusiones de juristas son siempre interesantes, pero ya la decisión presidencial de otorgar un indulto, que es su prerrogativa de acuerdo con la Constitución política, ya fue adoptada, y por lo tanto no veo cómo se podría cambiar.
Senador, ¿usted ve que todo lo que ha ocurrido con los indultos es parte de un problema mayor dentro del gobierno? Usted me decía, si el presidente no hubiese tenido la información sería un error grave. Desde su experiencia, desde su trayectoria política, ¿se pueden cometer este tipo de errores por parte de los gobiernos? Pues yo no creo que sea uno de los errores graves que se pueden cometer, ¿no? Francamente, salvo que probablemente el clima que se vive hoy día, por la preocupación por temas de seguridad, el que algunos, al parecer dos delincuentes comunes se hayan beneficiado del indulto, ciertamente no es una cosa banal, es una cosa seria. Pero creo que realmente estos errores se cometen fundamentalmente por errores de la gente que asesora al presidente, y lo único que él puede hacer es lo que ha hecho, que es restarle su confianza a esta gente y cambiarla. Ahora, Mateluna, para usted, yo supongo que además, ¿es un delincuente común, senador? Porque con el tema de Mateluna, la fundamentación del presidente son irregularidades en el proceso. Bueno, Mateluna sí, en realidad él no tendría por qué haber usado eso, yo creo que sí, eso no corresponde. No corresponde porque al presidente no le corresponde, ni al presidente ni al Congreso, de acuerdo con la Constitución, reabrir causas de procesos fenecidos. Entonces, el señor Mateluna ya estaba condenado, como lo dijo muy bien el mismo abogado que lo defendió, ya estaba condenado y por lo tanto a esa condena estamos obligados a sujetarnos todos. Así que Mateluna es un caso distinto al que estábamos hablando antes. Ya. Senador, si estos errores se cometieron y están reconocidos como errores, cada uno calificará si graves, si no graves, pero al menos como errores y desprolijidades, ¿qué puede hacer el gobierno para enmendarlo? Porque también desde la oposición han dicho, claro, reconocen errores, pero no hacen nada. De ahí que ellos dicen que van a tratar de retrotraerlo, de que esto se revise, que van a ir al Tribunal Constitucional. A su juicio, ¿qué puede hacer el gobierno para efectivamente cerrar la página, dar vuelta a la página y cerrar los flancos? El presidente ha pedido varias veces que esta página se dé vuelta, la situación no lo ha permitido, se siguen abriendo flancos. La vocería de Camila Vallejo hace un par de días abrió más interrogantes en torno a este proceso. ¿Qué debe hacer el gobierno a su juicio? Mire, para mí, francamente, este es un tema concluido. Puede ser juzgado políticamente de manera negativa o no. Y todo este juego de que vamos a buscar las formas, vamos a ir al Tribunal Constitucional, vamos a ir a la Contraloría, etcétera, son naturales en un juego en un proceso político. La oposición ve en esto un tema que le crea problemas al gobierno, un tema que desprestigia al gobierno, y por lo tanto va a insistir en este tema todo el tiempo que le sea posible. Y después pasará y pasaremos a otra cosa. Pero yo creo que en términos prácticos, no veo francamente cómo continúa esto, si esto se terminó ya. Pero esto continúa con una acusación constitucional que se ha presentado contra la ministra o la ex ministra a estas alturas, Marcela Ríos, ¿no? Ahí hay un flanco que sigue abierto. Hay otras voces que desde el oficialismo piden cambio de gabinete. ¿Pero usted de verdad esto está concluido? ¿Usted cree que esto ya no tiene más flancos abiertos para el gobierno? Mire, esto puede tener otros flancos abiertos, por cierto, y la acusación constitucional sería uno de ellos. Pero el tema del indulto, los señores ya están indultados y ya se terminó ahí. Usted dice respecto de revisar ahora esta medida. Podrán castigar a otra. Sí, claro, respecto a revisión creo que está cerrado. Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer? Ellos lo decidirán y se decidirán de acuerdo con la Constitución. La acusación constitucional es una prerrogativa de la Cámara de Diputados y una decisión del Senado en caso de acogerse. Pero eso ocurrirá después y ya es independiente de la situación de las personas que salieron en libertad. Ya, la acusación constitucional contra la ministra, ¿para usted tiene algún tipo de justificación a raíz de, insisto, lo que el propio gobierno ha reconocido que son desprolijidades y errores, o es el uso nuevamente con fines políticos de una herramienta que en el último tiempo, no solo en este gobierno, sino que en el anterior también se ha utilizado bastante por parte de la oposición? Mire, usted me crea un cierto problema porque en caso de que esa acusación se presente, tendremos que fallarla en el Senado. ¿Usted es jurado? Y el Senado tengo que votar yo y por lo tanto yo preferiría no evaluar como esto. Ahora yo no veo en este momento dónde están o si existen las causales de prevaricación, el daño al prestigio del país y otra serie de cosas por el estilo, a la dignidad del país.
y tampoco veo violaciones graves de la ley, pero me las podrán demostrar en un juicio si es necesario. Ya, y cuando se habla de que se está estudiando una acusación incluso contra el propio presidente de la República. Mire, la verdad es que si esas cosas, son decisiones políticas, eso todo el mundo sabe perfectamente que el presidente de la República solamente puede ser condenado por 2/3 del Congreso y eso no va a ocurrir a menos que hubiera casos gravísimos que en este caso no ocurren. Entonces son juegos políticos estos. Ahora, claro, si ellos ven que les conviene políticamente para las elecciones de convencionales, de pronto van a presentar esas acusaciones aunque las pierdan, pues estos son los jueguitos a los cuales nos dedicamos habitualmente en lugar de hacer política en serio. Senador, sé que me va a contestar que esa es decisión del presidente y que en el fondo es él el que decide, pero ya hay voces que empiezan a pedirle al gobierno un cambio de gabinete, alguna señal, algo que permita entrar en una nueva etapa y dejar atrás estos errores no forzados de esta primera parte del año. ¿Usted está entre esos o cree que no es tan urgente hacer cambios en este momento? Mire, la verdad es que esas son decisiones presidenciales que además son muy importantes porque creo yo que una de las funciones fundamentales de un presidente de la República es cómo elige y a quiénes elige para que colaboren con él. El gobierno no es unipersonal. El presidente de la República decide sobre la base de antecedentes y cosas y propuestas y políticas que le presentan sus colaboradores. Y por lo tanto la evaluación de los colaboradores es una cosa permanente y de la más alta importancia. Ahora, si el presidente se toma este verano y decide que es necesario hacer más cambios, pues los hará, pero está en su derecho de hacerlo y yo creo que siempre es útil evaluar lo que está haciendo la gente que trabaja con uno. Ya, pero me contestó lo que yo le dije que era evidente que me iba a contestar. La pregunta es si usted tiene una buena percepción del desempeño que está teniendo el gabinete o no. ¿Cuál es su percepción? Esa es una decisión solitaria, es una decisión solitaria. El presidente es la cosa más solitaria que hace el presidente de la República, son los cambios de gabinete, porque el que decide sobre esos nombres es estrictamente él. Ya, pero ¿usted cree que el gabinete está funcionando bien? ¿Que el segundo piso está funcionando bien también? Yo creo que el segundo piso es como el presidente mismo, es decir, el segundo piso es una entidad que no existe orgánicamente en el gobierno, no es parte del Estado orgánico. Es un conjunto de colaboradores que el presidente manda llamar o saca como le parezca. El gabinete creo que hay que hacer una evaluación de cada ministerio, por cierto, no es un tema general. Y yo por lo menos creo que en las últimas semanas se ha notado una conducción bastante más clara, aunque a mucha gente no le ha gustado. Senador, para finalizar, porque entiendo también que tiene una agenda bien apretada hoy día, en estas circunstancias, con lo que ha ocurrido con los indultos, con la tensión que se generó por la elección del fiscal nacional, que afortunadamente ya, y ha sido una de las buenas noticias para el gobierno, está ok y es el señor Valencia. ¿Usted ve con buenos ojos y con esperanza que pueda prosperar esta agenda de seguridad que se ha visto entrampada justamente a raíz de todas estas polémicas? Yo espero que sí, yo sigo trabajando en los proyectos que me tocan y son parte de la agenda de seguridad. Hoy día vamos a terminar, espero en la comisión, el proyecto sobre formas especiales de combate al narcotráfico, al crimen organizado. Tenemos una comisión mixta sobre los cambios de la ley de drogas. Estamos trabajando en el Ministerio de Seguridad Pública. Y esas cosas entonces están ocurriendo y sería bueno que nos volviéramos a juntar y a discutirlas colectivamente con la oposición y no seguirlas haciendo solamente como gobierno o como comisiones del Senado. Ahora, una palabra quisiera decir sobre lo que ocurrió con el fiscal, ¿no? ¿Ya? Fíjese usted que finalmente la Corte Suprema había nombrado 3 personas con más votos que las demás. Esas 3 personas el presidente la proponiendo en un cierto orden a la sala. Y finalmente no se eligió al primero, al señor Morales, no se eligió a la segunda, a la señora doña Marta, y el tercero fue designado. Por lo tanto, desde el punto de vista del gobierno no hay reproche alguno que hacer. El problema es más bien la forma del comportamiento de muchos miembros del Senado que se guían más por las mentiras de las redes sociales que por la evaluación real de los candidatos. Yo creo que eran 3 excelentes candidatos y felizmente, como usted dice, con el tercero se consiguió ya la aprobación. Pero lamentable la conducta del Senado, y yo soy miembro del Senado y lo digo así.
Bien, pues le queremos agradecer por esta conversación, senador Insulza, que tenga una buena jornada, que le vaya muy bien hoy día. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vemos.